curso de matemática discreta, primera semana. Muy bien. La lógica es algo que ya lo han visto ustedes en matemática básica y de repente en la academia, en el colegio, ¿no? Como tal, sabemos que la lógica, sobre todo la proposicional, te sirve para encadenar en base a las leyes lógicas, de inferencias lógicas, sacar conclusiones, ¿no? Esto se utiliza bastante más adelante, lo van a ver en otros cursos. El curso de inteligencia artificial usa las inferencias lógicas como modus ponens, el modus tollens y resolución. Siempre en la primera clase mando a sacar una copia, que es presencial, que era esto, ¿no? Son leyes lógicas e inferencias lógicas que están por acá, que ya ustedes conocen y las han visto desarrollando las con tabla de verdad, ¿no? Entonces, antes que nada, sabemos que una proposición es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Es una aserción, ¿no? Ya sea que niega o afirma un hecho, ¿no? No así, por ejemplo, una oración o un enunciado admirativo o que cuestiona, ¿no? Sería una proposición. Para que sea proposición, tiene que ser una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Su equivalente, porque todo parte de la lógica proposicional, ¿no? Su equivalente es en el álgebra de proposiciones de Boole, que vamos a ver también un poco, ¿no? El verdadero se asocia a 1 y el falso se asocia a un 0, ¿no? El curso es bien amplio, la parte lógica se emplea más adelante en IA, se aplica en circuitos digitales, ¿no? bajo este esquema del álgebra booleana, todo parte en base a la lógica, ¿no? A las leyes lógicas, inferencias lógicas, y más adelante se ve lo que es cálculo combinatorio, variación, permutación, que tiene que ver con el curso de cálculo de probabilidades, que es la técnica de conteo. También se ve en el curso lo que es gramática, cómo debe estar estructurada, ¿no? Una cadena para ser reconocida por un compilador. Eso se ve en lo concerniente ya en la segunda parte, que es la gramática. Y las máquinas también se ven en el curso de teoría de compiladores. Ustedes lo van a ver al otro ciclo. De manera que el curso es bien amplio, ¿no? Es como una especie de fundamentos para otros cursos. Sigamos con la lógica de proposiciones. Entonces, el cálculo proposicional, ¿no? Viene a ser, ¿no? Se define como la ciencia que trata de los principios válidos del razonamiento y la argumentación. En otras palabras, en base a las leyes lógicas e inferencias lógicas podemos llegar a nuevas conclusiones. Estos fundamentos o proposiciones verdaderas, ¿no? Que te sirven para argumentar y llegar a deducir algo, ¿no? Un hecho, le llaman premisas. Y a la conclusión, por ahí ustedes lo verán como tesis, ¿no? Tesis o consecuente. Entonces, como les mencionaba, siempre mandaba a sacar esta tablita para, en base a eso, aplicar ejercicios de cálculo proposicional, ¿no? Usando estas leyes lógicas y las inferencias lógicas. ¿Cómo se demostraba esto? Ustedes recordarán, ¿no? Si yo tenía, ¿cómo lo demostraba? Con P y Q equivalente a Q y P, ¿qué es lo que hacía? Mi tabla de verdad, ¿no? Entonces acá debería salir verdadero, por ejemplo, ¿no? En P y Q ya saben que es verdadero y la demás falso. Igual acá, ¿no? En Q y P también le va a salir igualito, ¿no? Verdadero en la primera y las demás falsas, ¿no? Entonces, quiere decir que son equivalentes. Si yo tengo P y Q, puedo decir que es lo mismo a decir Q y P. En este caso es conmutativa. Y en cuanto a
Todas estas de acá se demuestran por tablas de verdad, ¿no? Y acá, en las inferencias lógicas, ustedes verán que dice acá equivalente a 1. En realidad ese 1 indica que es una tautología, ¿ya? Entonces, si yo tengo P, acá entonces P o Q, acá en el entonces va a salir todo verdad, ¿no? En las 4 casillas va a salir verdad. Es una tautología. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo tengo P, entonces puedo reemplazarlo por P o Q, ¿no? Si tengo una variable proposicional, yo puedo agregar otra variable proposicional, la que más me convenga. De igual manera, si yo tengo P y Q, puedo concluir P. También podría ser al revés, si yo tengo, porque es conmutativo. Si tengo Q y P, puedo concluir Q. Entonces acá en el entonces, si hace su tabla de verdad, también le va a salir todo verdad, ¿no? Es una tautología. El modus tollens, ¿no? El modus ponens, P, entonces Q y P, ¿no? Yo puedo concluir Q. Entonces acá todo es verdad, igual en el modus tollens. Si yo tengo P, entonces Q, y tengo no Q, entonces puedo concluir no Q. En cuanto al silogismo disyuntivo, observen acá, si yo tengo P o Q y no P, puedo concluir Q. Si ustedes aplican la ley lógica, porque acá también me puede hacer uso de la ley lógica, que es lo anterior, ¿no? Si yo tengo acá P o Q y no P, si acá aplicara distributiva, ¿no? Acá sería P y no P, sería vacío, unido con Q y no P. Pero por simplificación, que es el anterior, yo me puedo quedar con el que más me convenga. Pues me quedo en este caso con Q, ¿no? Observen, de nuevo repito, si yo tengo P o Q y tengo no P, si yo lo distribuyo, acá sería vacío, porque tengo P y no P, sería vacío o una proposición nula. Nulo unido con Q, me quedo con Q. Por esa razón está poniéndose que si yo tengo P o Q y no P, me quedo con Q. De igual manera acá, ¿no? Si tengo P entonces Q y Q entonces R, puedo concluir la transitividad, ¿no? P entonces R. Entonces acá puede reemplazarse, si yo tengo estas proposiciones, estas premisas, ¿no? Si tengo estas premisas, yo puedo concluir P entonces R. Implica que si haces tu demostración con tabla de verdad, acá te debe salir todo B. Todo B, ¿no? Vale decir esta tautología. Con esta tautología puedes reemplazar. Bueno, el principio de Lewis, que más adelante lo vamos a ver, te dice que es falso pasar de un antecedente verdadero a un consecuente falso, ¿no? Más adelante veremos una pequeña aplicación de esto. Proposición compuesta, bueno, esto más que todo, ya ustedes lo conocen también los símbolos, ¿no? Lo puse por si acaso en la diapositiva, lo podemos omitir, ¿no? Las tablas de verdad también igual, ¿no? Tablas de verdad. Esta es la simbología, de repente sí me debo quedar con esto porque estas son las compuertas lógicas que en el curso, en la primera parte yo dejaba siempre un trabajito, ahora no lo voy a poder dejar, siempre dejaba un trabajito que me haga un circuito, ¿no? Aplicando Carnot, ¿no? Las simplificaciones por medio de Carnot o la álgebra booleana. Ahora no lo voy a poder dejar, pero sí podemos ver los ejercicios, ¿no? De repente también están llevando en paralelo sistemas digitales. Entonces, esta es la simbología, ¿no? Inversor, ¿no? El P y Q se representa así, el P o Q de esta forma, y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Estas son la lógica simbólica, digamos. Entonces vamos de repente a lo que nos interesa, que es el cálculo proposicional. Estos temas lo pueden sacar del libro de Arahant, del libro de Grimaldi y el Rosen, ¿no? Que son los tres libros. Hay un cuarto que es el Colfrey, de estructuras discretas. Los anteriores se llaman matemática discreta, que los pueden descargar de la web. Yo también los voy a colgar los enlaces en el aula virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te dice, demuestre que T y S puede deducirse de las premisas
Entonces Q, Q, entonces no R, R, P o T y S. Entonces yo debo llegar a esta tesis o conclusión, ¿no? Debo llegar a esta tesis o conclusión. Entonces yo puedo decir, ¿no? ¿Cuántas premisas hay acá? ¿No? Que las premisas siempre se asumen como verdad. Entonces Q, entonces tengo 3, 4 premisas, ¿no? Entonces la idea es jugar con las premisas, no sé cómo, eso ya depende de la práctica, pero yo debo llegar a demostrar que debo llegar a deducir T y S. Por ende, si yo tengo la primera premisa que está de acá, premisa, la siguiente, ¿no? Que está de acá, copio, lo que se estila es copiar las premisas, ¿no? ¿No? O en su momento también cuando la voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, al utilizar estas dos, ¿a qué se parece? Se parece a esta formulita de acá, P entonces Q, Q entonces no R, por silogismo hipotético que lo hemos visto acá, ¿no? Por silogismo hipotético que es esta, que es la transitividad, ¿no? Yo puedo llegar a que P entonces R, ¿no? De igual manera acá, ¿no? Entonces vamos por acá. Entonces, si tengo P, entonces Q, tengo Q, entonces no R, yo puedo llegar a P, entonces no R. Y estamos usando el silogismo hipotético, que es una inferencia lógica, ¿no? De esa tablita, ¿no? Entonces tenemos acá R, entonces no P, pero también sabemos que si tengo P, entonces Q, es equivalente a decir no Q, entonces no P, ¿no? Eso de acá está acá también, ¿no? Si tengo P, entonces Q, ¿no? Acá está. Si tengo P, entonces Q, que es la contraposición, es equivalente a decir no Q, entonces no P, ¿no? Entonces estamos haciendo uso del cálculo, ¿no? Tengo P, entonces no R, yo puedo decir que es lo mismo a decir R, entonces no P. Pero tengo una premisa que es R, entonces R, entonces no P y tengo R. El modus ponens, ¿qué te dice? El modus ponens, ¿qué te dice? ¿No? El modus ponens te dice que si tengo P, entonces Q. Si tengo P, puedo concluir Q. Entonces es cuestión de darle la forma nada más, ¿no? Entonces acá, si tengo R, entonces no P, y tengo R, me quedo con no P. Siempre hay que poner, ¿ya? Usando 4 y 5, ¿no? En este caso, y modus ponens, ¿no? Modus ponens. De igual manera, acá, ¿no? Tengo esta proposición, P, O, T y S. Esta es una premisa, ¿no? Es una premisa, ¿no? Entonces, si esta de acá yo le interactúo, ¿no? Porque esta es una verdad, por ser el hecho de ser una consecuencia de haber utilizado el cálculo proposicional o el cálculo inferencial, ¿no? Entonces, al ser esto una verdad, porque he hecho uso de una deducción de... Todas son verdades, las leyes lógicas y estas premisas que hemos asumido como verdad. Entonces, si esta es verdad, y esto es verdad por ser una premisa, verdad y verdad, yo lo puedo juntar, porque sigue siendo verdad. Es la conjunción, ¿no? Cuando los dos valores son verdaderos, y esto es verdad, y esto es verdad por ser premisa, entonces lo puedo conjugar. Eso le llaman conjugación o combinación. ¿Cuándo se combinan? Cuando son proposiciones verdaderas, ¿no? Por ejemplo, esto por ser el hecho de una conclusión, ¿no? Luego de utilizar el cálculo proposicional estamos llegando a no P, entonces esto es verdad. Y esto que es premisa es verdad, entonces lo puedo juntar. Y al juntarlo, ¿no? Al juntarlo, ¿qué nos da? ¿No? Esto de acá, el 7, ¿no? El 7, acá al juntarlo ya hubiera hecho, acá me disculpan, si yo lo hubiera juntado, ¿no? Si lo hubiera juntado por módulo, por silogismo disyuntivo, me quedaba con T y S, de frente lo podía haber hecho, y combinación. Pero acá lo está haciendo primero llevarlo a condicional. Si yo tengo P o Q,
¿no? Entonces es equivalente a decir no P, entonces Q, ¿no? Esa es la condicional. Veamos acá donde está condicional acá, ¿no? Si tengo P, entonces Q es equivalente a no Q, o no P o Q, ¿no? Esta de acá, ¿no? Condicional. Entonces Q es equivalente a no P o Q, ¿no? La número 12. Entonces, eso mismo se ha aplicado acá, ¿no? Eso mismo se está aplicando acá. No P, entonces T y S. Pero por modus ponens, ahora 6 con 8. Por modus ponens, si yo tengo no P, entonces T y S, y tengo no P, puedo concluir T y S. Ahora, no es la única forma, como les decía, de poder llegar, ¿no?, a una verdad. No es la única forma de llegar a esta verdad, ¿no? Puedo haber utilizado acá combinación y silogismo disyuntivo y me quedaba también con T y S, ¿no? O también pude haber aplicado no P y, como puedo conjugarlo o combinarlo y aplicar distributiva, ¿no? Luego aplicar lo que es identidad, ¿no? Y también debo llegar a lo mismo, ¿no? Pero siempre hay que buscar que sean la menor cantidad de pasos. Otro ejemplo, dice, demuestre que dado P y Q, P entonces R y Q, R entonces S o T, no S, acá también tenemos 1, 2, 3, 4 proposiciones. Puede deducirse T. Entonces es cuestión cómo jugar, ¿no? Tengo la primera, ¿no? P, estamos sacándolo, de simplificación conjuntiva de la primera, P y Q, ¿no? Me quedo con P, ¿no? Pude haberme quedado con Q, pero nos conviene quedarnos con P. Entonces, y la segunda premisa es P, entonces R y Q, ¿no? Entonces, si interactuamos el 2 con el 1, me quedo con R y Q, pues, usando 1,2 y modus ponens. Por simplificación, acá me quedo con R. Pero tengo otra proposición que es premisa, que es esta de acá, ¿no? Si interactuamos, igual, modus ponens, me quedo con S o T. Luego acá se está aplicando condicional, vale decir, la disyunción se está llevando a condicional, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conviene, porque tenemos una premisa que no es. Entonces tengo no S, implica T, y tengo no S, ¿no? Por modus ponens también me quedo con T, ¿no? Una un poquito más larga, ¿no? ¿No? Proporciona la demostración para la implicancia P entonces Q entonces S, ¿no? Coma no R o P, coma Q entonces R implica S. Es decir, usted debe llegar, dice, a la implicancia R implica S. Entonces, de la premisa no R o P lo lleva por condicional a R entonces P, ¿no? En uno, ¿no? En uno y condicional. Tienes otra premisa que es P entonces Q entonces S, que es la primera, ¿no? La primera, acá salió un poquito mal, pero cuestión de correrlo, ¿no? Entonces, esta premisa, ¿no? P entonces Q, por transitividad te quedas con, o por silogismo hipotético, con R implica Q, entonces S. Entonces, por acá lo está llevando a disyunción, ¿no? No R o Q, entonces S, ¿no? No R o, y acá también igual, lo está aplicando también disyunción, ¿no? Condicional, no Q o S. Pero se tiene una premisa acá, Q, ¿no? Si ustedes interactúan ese Q con esto de acá, esta es una premisa por ser antecedente. Entonces, si ustedes lo distribuyen, se van a quedar con este caso, ¿no? Identidad Q y no R, ¿no? Aplicando una serie de cosas acá, distribuyendo, ¿no? Interceptando, falacia que sería 0, ¿no? Entonces te quedas con Q y acá distributiva, ¿no? Mira, esto de acá es lo mismo a sacar el Q. Si yo saco el Q y no R o S, voy a replicar esto de acá, ¿no? Entonces se está distribuyendo. Te va a quedar no R o S, ¿no? Y acá por condicional lo llevas esta dimensión a condicional.
¿no? Acá hay otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplito, ¿no? Tiene C implica R, R implica P, estas son premisas, C implica P, implica no S, S o T, por tanto E, ¿no? Entonces C implica P, lo saca de 1 y 2, silogismo hipotético. Por ahí tiene una, dice, empleando 3 y 5, 3 y 5, ¿no? 3 y 5, empleando esto, tiene C implica P, por modo pone, ¿no? Te quedas con no S, ¿no? No S. Y por último, aplicando 4 y 6, 4 a esta parte, ojo, ¿no? No S y S o E, ¿no? Por silogismo disyuntivo te quedas con E, que es a donde querías llegar a demostrar. Luego el razonamiento es válido, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Yo les voy a dejar una serie de ejercicios en el aula virtual para que ustedes lo resuelvan, ¿no? Si tengo acá P y R o Q, premisa, ¿no? Todas estas son premisas, ¿no? Entonces yo puedo deducir en uno R o Q, simplificación conjuntiva, ¿no? Y lo podemos juntar, por ser verdad, y esto es verdad, lo podemos juntar, R o Q y no R o Q. Aplicando distributiva, nos quedamos con esto, ¿no? Y acá va a salir 0 unido con Q, o proposición nula unido con Q, te quedas con Q, ¿no? Pero acá el Q, cuando yo tengo una variable, la inferencia lógica que es adición, yo le puedo agregar cualquier otra variable. Entonces me conviene que sea no P o Q, no P o Q, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para llegar a esto de acá, a P entonces Q, ¿no? Acá hay un detalle, hay un detallito que no se ha puesto. Yo tengo estas premisas, debo llegar, no se ha puesto acá, por favor, no se ha puesto la conclusión que yo debo llegar a la ley de multiplicación. Debo llegar a esto, ¿no? Y es verdad, porque aplicando llego acá, a P entonces Q. A mi disculpa, no se ha puesto a dónde quiero llegar, ¿no? A P entonces Q. Todo lo demás está bien. Me faltaba poner a dónde quiero llegar, ¿no? La tesis en otras palabras o conclusión, ¿no? Bueno, hasta ahí es la clase, ¿no? Lo que es resolución lo podemos ver la siguiente clase grabada, ¿ya? Muchas gracias. Vamos a terminar.